Error número 1. Visitar Bogotá en época de lluvias. No, mentiras. La verdad es que en Bogotá nunca sabes cuándo va a llover o cuándo va a hacer sol. Por lo tanto, la mejor época para visitar Bogotá puede ser en cualquier momento del año. Error número 2. Hospedarte en zonas no turísticas. Los mejores hoteles en Bogotá están ubicados en 3 sectores. En el barrio Salitre, cerca al aeropuerto, se encuentra uno de los hoteles más modernos de la ciudad, el Grand Hyatt Bogotá. Bogotá está congestionada en cuanto a tránsito la mayor parte del tiempo. Y si eres como yo, que no te gusta estar 3 horas antes para tu vuelo, lo mejor es que te hospedes cerca del aeropuerto. También puedes hospedarte en el centro histórico de la ciudad. Cuidado con salir de noche. Bueno, en la mayoría de países de Latinoamérica todavía hay que seguir teniendo cuidado al salir de noche. Si no ves muchas personas en el camino, lo mejor es que no salgas con tu teléfono en la mano. Por esta zona encontrarás el GHL Tequendama, uno de los hoteles más icónicos e históricos de la ciudad. Y por último, la mejor zona para hospedarte en Bogotá es cerca al Parque de la 93, la zona exclusiva de Bogotá, en el Hotel Salvio Parque 93. Cerca te encontrarás con múltiples tiendas de lujo. Como el turismo se centra en la zona histórica, te sugiero que te hospedes en esta misma. También puedes conseguir un apartamento por Airbnb. En Bogotá hay muchas opciones de alojamiento para todos los presupuestos, por lo que sin buen hotel no te quedas. Error número 3. Transportarte en Transmilenio. Mentiras, puedes hacerlo, pero ten cuidado con tus objetos personales, como en cualquier transporte público en la mayoría de países de Latinoamérica. También puedes movilizarte por aplicaciones como Uber, Didi, InDrive. Error número 4. No visitar los miradores de la ciudad. No me gusta mostrar tomas con dron porque siento que crea falsas expectativas de los lugares. Todo lo que verás en este video ha sido filmado desde tierra. Por lo tanto, es lo que verás con tus propios ojos. Al final te daré algunos tips para que tus videos de viajes se vean de lujo. A la ciudad donde vayas es importante que visites los miradores, preferiblemente en la tarde, para ver la transición hacia la noche. En Bogotá puedes subir al mirador de la Torre Colpatria. El precio de entrada está sobre los $3, está abierto viernes, sábados, domingos y festivos. Si no puedes ir esos días, puedes acceder de forma gratuita a la terraza del hotel Spotty Hostels. En la recepción, di que te diriges al restaurante del hotel. Sube Monserrate. Vete caminando desde el Parque de los Periodistas para conocer el eje ambiental. Pon en Maps Museo Quinta de Bolívar. Esta casa conserva parte del mobiliario original de la época que utilizó Simón Bolívar durante su estadía. Si quieres subir caminando a Monserrate, ve hasta este punto. Estos son los horarios para subir. Son alrededor de 1,5 kilómetros, 45 minutos aproximadamente hasta la cima. Por el camino encontrarás personal de seguridad. Prueba las obleas con arequipe, mora y queso. También puedes subir Monserrate por funicular o teleférico. Te sugiero que subas entre semana, ya que las taquillas están más libres. El precio por ida y vuelta está sobre los $7. Si subes en la mañana, puedes probar el tamal. Si subes en la tarde, podrás apreciar una transición panorámica hacia la noche. Arriba puedes visitar la iglesia, ver y comprar artesanías de Colombia y o comer en alguno de sus múltiples restaurantes. En Bogotá es muy importante tener internet para ubicarte por Maps, para pedir un auto, gestionar tus reservas, de pronto subir un story y por lo general no hay redes Wi-Fi abiertas y si hay no funcionan bien. Ya sea si viajas solo a Colombia o vas a estarte moviendo por Latinoamérica, te recomiendo utilizar una eSIM para tener internet. Error número 5. No caminar por el centro histórico. Un buen punto de partida es el Chorro de Quevedo, una pequeña plaza en la que se fundó Bogotá. Luego caminar al Colegio San Bartolomé y encontrarte con la Plaza de Bolívar, en donde está el Capitolio Nacional, la estatua de Simón Bolívar, el Libertador de Colombia, la Catedral Primada, el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Puedes visitar gratis el Centro Cultural Gabriel García Márquez y asistir a uno de los eventos literarios, y o para apreciar la arquitectura. Cerca puedes encontrar el Museo de Botero.
Abre todos los días excepto los días martes y su entrada también es gratuita. Este museo es conocido por albergar una amplia colección de obras del famoso artista colombiano Fernando Botero, conocido por su estilo distintivo de figuras redondas y voluptuosas. Luego puedes irte caminando al Museo del Oro, uno de los museos más importantes del mundo, dedicados a la preservación y exhibición de objetos de oro precolombinos. Abre todos los días, excepto los días lunes, y la entrada cuesta $2. Puedes entrar al restaurante del Museo del Oro a partir de las 12 del mediodía para tomar algún cóctel, comer algo ligero típico como unas crocantes empanadas o probar algo de la gastronomía moderna de Colombia. No puedes irte de Bogotá sin probar el Café de San Alberto, justo al lado del Museo del Oro, donde se sirve café del Quindío, una región famosa en Colombia y en el mundo por sus condiciones climáticas y geográficas ideales para el cultivo de café de alta calidad. Luego puedes llegar caminando al Museo Nacional, un museo que antes era una prisión y que alberga colecciones que abarcan historia, arte y arqueología, nacionales e internacionales. Luego puedes subir por una calle colorida llamada Calle Bonita, llena de buenos restaurantes con precios desde $4. Visita Tequendama Suites. En el piso 30 hay un restaurante con una muy buena vista. No puedes dejar Colombia sin visitar una de sus plazas. En Bogotá encontrarás la Plaza de Palo Quemao, donde puedes probar diferentes frutas de la región, como la pitaya roja, que tiene un suave sabor dulce, al igual que el anón. El zapote, que tiene un sabor dulce, al igual que la curuba, para hacer jugo, mi favorito. Uchuva, con un ácido sabor dulce, al igual que el mamoncillo, la maracuyá y el lulo, para hacer jugo. Puedes ver y comprar orquídeas, la flor nacional, y de pronto probar un plato de lechona. En la noche puedes ir a la zona T, visitar Andrés Carne de Res, un restaurante famoso por su animado ambiente, su decoración festiva y su extenso menú, que ofrece una variedad de platos colombianos e internacionales. Por la zona también puedes ir a bailar salsa, reggaetón o tomar algo en BBC, Bogotá Beer Company, y probar las cervezas artesanales. Si deseas un ambiente más discreto, puedes visitar la zona G. Uno de nuestros bares favoritos en esta zona es Jardín Tragos y Pasteles, catalogado como uno de los mejores bares en Bogotá. Error número 6. No probar la gastronomía local. Ahora es que llegues y te metas a un McDonald's. Lo que yo hacía antes, por temor a probar cosas nuevas. En Bogotá puedes visitar la Puerta Falsa. Toda esa calle está llena de buenos restaurantes típicos. Puedes probar el desayuno santafereño, que incluye huevos, arepa, almojábana, achira y chocolate con queso derretido. A mí me encanta. Para almorzar puedes ir al restaurante El Mejor Ajiaco del Mundo y probar el ajiaco santafereño o una bandeja paisa, mi plato colombiano favorito. Error número 7. No hacer turismo a las afueras de la ciudad. Puedes tomar un recorrido guiado por la laguna de Guatavita, un lugar lleno de tesoros que llevó a numerosas expediciones en busca de la legendaria ciudad del Dorado. Abre de martes a domingo y la entrada cuesta $6. Visitar la subterránea Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los logros arquitectónicos y artísticos más grandes de Colombia. La entrada está sobre los $14. Puedes llegar a estos lugares rentando un auto. Los he utilizado muchísimas veces. Te dejo el enlace en la descripción por si te interesa. También tienes la opción de contratar a alguien que te lleve hasta allí a través de la aplicación Get Your Guide, por ejemplo. Si quieres ir un poco más lejos, puedes visitar Villa de Leyva, una ciudad famosa por sus calles adoquinadas. Está a 3 horas de Bogotá. También puedes visitar el desierto de la Tatacoa, un lugar ideal para la observación de estrellas. Esta sí está ubicada a 6 horas de Bogotá. Próximamente estaré viajando a nuevos destinos, por lo que si no quieres perderte esa experiencia que estaré mostrando, puedes suscribirte. Bonus. Error número 8. Pagar de más por los vuelos.
No podemos andar por la vida y estarle regalando nuestro dinero a las aerolíneas. Puedes comprar tu vuelo a Bogotá a través de skyscanner.com. Lo utilizo todo el tiempo. Este video no está siendo patrocinado. Aún. Puedes ver el mejor precio de ida y vuelta, dependiendo del día. Bonus número 2. Error número 9. No disfrutar del momento por querer grabarlo todo. Y luego llegar a casa y estresarte al ver cientos de videos largos. Aquí te va una guía. Cualquiera puede hacer videos bonitos con el celular. Tip número 1. No hagas tomas que duren más de 7 segundos. Tip número 2. Considera grabar en el amanecer para que no haya tantos turistas. O en el atardecer para conseguir un hermoso color cálido del sol. O si lo prefieres, puedes grabar en la hora azul, es decir, justo después de que se oculta el sol para un look más nostálgico. Tip número 3. Usa la simetría. Ubícate totalmente de frente o totalmente en diagonal a las estructuras para conseguir tomas más atractivas al ojo. Tip número 4. En cuanto a la edición, quédate con las mejores tomas, con duraciones cortas, de 1 a 2 segundos máximo, para que el video quede dinámico. Muchas gracias por ver. Te dejo más información en la descripción. Hasta pronto. Y esto es chocolate, no café. De Juan Valdez. Muy rico. Ya se acabó.